pasar ya a un último momento. He abusado mucho de ti, No, al contrario. de tu bondad Lo he disfrutado y de tu mucho. sabiduría, pero yo quería un par de cositas más. Quería que me dijeras, primero, somos pinareños. Sí, Y con, por la gracia de y Dios se con diría. mucho orgullo. En esta sala solamente hay un infiltrado de La Habana, Un habanero. pero esto es un ambiente pinareño acá. Entonces, quiero que me hables un poquito, que tú me compartas de manera personal, qué espacios naturales de Pinar del Río a ti te son entrañables, significan algo, han tenido algo que ver contigo, con tu devenir, a dónde has llegado. Para mí Pinar del Río significa muchas cosas y muchas de mis investigaciones las hice allí. Conozco bien Cálvana, Guanacavive, Guane, Soroa, Viñales. Cada lugar es distinto. Eso es una de las cosas bellas que tiene Pinar, es eso, ¿no? Pero no, quiero que tú me cuentes tú. ¿Qué lugarcito, qué planta, algo que para ti signifique algo trascendente? Gracias. Bueno, esto toca la fibra, vamos a decir, más personal, pero para mí una de las provincias, los territorios más bellos en la naturaleza de toda Cuba, conozco toda Cuba, es Pinar del Río. Su verde, el verdor, es muy propio de aquella zona geográfica. Desde muy pequeño iba a la playa Las Canas, que ya desgraciadamente desapareció por la desidia, por la falta de cuidado de la naturaleza. Pero aquel primer impacto con el mar, uno de los problemas, yo creo que hay muchos problemas de otro tipo, pero en cuanto a la naturaleza, Pinar del Río es una ciudad en el centro de la provincia, no tiene mar cerca como La Habana, que es una maravilla. El mar para mí es, y lo compruebo cada vez más, un elemento que me da equilibrio, paz, vitalidad, sosiego, el mar. Entonces, allá el Cabo de San Antonio, toda aquella zona de por allá, tiene playas paradisíacas, también al norte, Cayo Levisa, Cayo Jutía, etc. En cuanto a monte, recordando aquella obra de Lidia Cabrera, no el monte de la espiritualidad, sino el monte real. Viñales es un lugar que equilibra toda la facultad del hombre, porque hay tal emergencia, sabes que surgió del mar, ¿no? Están los fósiles marinos incrustados en la piedra. Cuando era joven subí a todos los mogotes de Pinar con mi grupo de jóvenes de la iglesia. Recuerdo que en el año 75, por el año santo que se celebra en la iglesia cada 25 años, estamos en un año jubilar, subimos a ese mogote central que hay en el Valle de Viñales a colocar allí una cruz. También al Cerro de Cabras, que también subí. Bueno, he subido también a la Sierra Maestra, al Pico Real del Turquino en el año 86. Pero en Pinar, lo que es el mar, Viñales, Soroa, pero Soroa especialmente el río San Juan y las terrazas. Aquello de el arroyo de la sierra me complace más que el mar, porque el río San Juan es un riachuelo, podríamos decir, un arroyo grande, ¿no?, que va entre las piedras. Fíjate si influye la naturaleza en la sanación del daño antropológico, que cuando ponen a las personas con un tratamiento, una meditación, un masaje, la música de fondo que más gusta y que evidentemente hace, por lo menos a mí me hace más efecto, es esa que contiene el ruido del agua, El agua entre las piedras. el agua entre las piedras, el sonido de los pájaros, de las aves, incluso, qué sé yo, el chocar del viento contra las palmas. Esto es vida. Yo enmarcaría el movimiento ambientalista como un movimiento que forma parte
de la cultura de la vida, que es para mí el tema que engloba todo. El daño antropológico, la persona, la naturaleza y una sociedad equilibrada. Eso es para mí la cultura de la vida. Nada que mate ni al ser humano, ni a la fauna, ni a la flora, ni al ambiente, el hábitat. Pinar del Río es para mí, forma parte evidentemente de mi personalidad, de mis raíces, pero además, no digo pero, sino y además, como tú sabes, estuve 10 años y un mes castigado por la revista Vitral, recogiendo yaguas por los campos de Pinar del Río en un tractor con una carreta. En esos 10 años he descubierto rincones inenarrables en Pinar del Río, porque los grandes centros turísticos ya demasiado intervenidos por la mano humana es distinto de un rincón, por ejemplo, en el kilómetro 42 de la carretera de Luis Lasso y toda esa zona del Sumidero, el Resurgidero, pero también ahí por la carretera de Luis Lasso, muy cerca, en el kilómetro 10 o algo así, hay casas de campesinos que parece insertada en un gran óleo construido por el buen gusto. Claro, es el buen gusto de Dios que nos supera a todos, yo creo en eso. Pero he tenido que bajarme de la carreta, sentarme debajo de un árbol y contemplar aquello. 10 años de mi vida, de 1996 al 2006, que el trabajo fuera directamente vinculado con la palma real, porque la yagua es, como tú sabes, la vaina que sostiene la penca de la palma real, y que como una mujer, aquí también hago gala de mis conocimientos como yagüero, cada 28 días, en un ciclo de vida, sale una penca, en sentido de lanza arriba, si tú te fijas aquí en tu entorno tan bello, y cae la hoja más vieja. Es como la menstruación de la naturaleza. Esto es maravilloso. Fue un castigo. Bueno, eso querían. Pero fue para mí también los 10 mejores años de equilibrio, de intercambio, vamos a decir, de relación amorosa con la naturaleza. Así que te he dicho lugares, pero también experiencias mías personales en el territorio de Pinar del Río, en una carreta con un tractor. Y de sanación de ti mismo. Pues sí. Yo porque todos, ninguno nos salvamos de este hombre, año, ¿no? Sanación total, de tal manera que todos los aspectos de mi vida, el cognitivo, el emocional, el volitivo y sobre todo mi fe religiosa y mi espiritualidad fue probada durante esos 10 años, pero al mismo tiempo cada día consolada, sanada, equilibrada por nuestra madre y hermana naturaleza. Qué bueno. Y si es un pinar, pues mucho mejor todavía. Bueno, Dago, yo creo que podemos dar por concluida nuestra entrevista. Pudiéramos seguir hablando muchísimo, pero vamos a dejarlo hasta aquí hoy. Significa que cuando vengas de nuevo, a lo mejor, no sé, tenemos otra entrevista para hablar, vamos a ver. Con muchísimo gusto. Yo espero que la gente de Guardabosques anote muchas de las cosas que se dijeron aquí, porque son cosas que vale la pena pues tener ahí bien anotadas en alguna esquinita de la mente y para no olvidar. Bueno, esto es toma 2. Porque se nos acabó el espacio de la memoria y tuvimos que parar el video, pero este momento yo no podía dejarlo de hacer porque para mí lo había pensado, lo había calculado
Y casualmente cuando llegaron Dao y Joan de aquí a la casa, estuvimos viendo las fotos y las fotos mías en la pared, y le gustó justamente una fotografía que nosotros habíamos tomado, y casualmente era la fotografía que yo quería regalarles a ustedes hoy. Así que aquí tengo, primero esta, para ti, Dao, Qué belleza. de un ibis solito, y Giovanni, por favor, ven acá, me la entra, yo sé que no quieres, pero mira. Y este es el de Giovanni, Gracias. un par de ibis. Este es muy cerca de donde se están quedando ustedes ahora, y esto es más para los Cayos. Pero Más cerca de Cuba. más cerca de Cuba. Así que un pequeño regalito Muchísimas de gracias. nosotros para ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar, por venir, por todo lo lindo que hacen. A ustedes. Y bueno, gente de Guardabosque, ya saben, espero que hayan disfrutado esta entrevista, este encuentro con Dagoberto Valdés, con Giovanni, que toda esta energía de amor a la naturaleza, de amor al ser humano, de aprendizaje, de almacenamiento, de conocimiento para construir esa futura Cuba que necesitamos, bueno, pues les llegue a ustedes. Recuerden nuevamente visitar el sitio de convivencia, ver todos los informes de convivencia que son súper valiosos, y entonces estaremos viéndolos en un próximo video de Canal Guardabosque, y muy probablemente el año que viene, cuando regresen a ellos acá a Miami, los tendremos de vuelta por acá. En otro programa. ¿Ok? Muchísimas gracias. Gracias y nos vemos. Abrazo.